Buenas tardes, bienvenidos todos a lo que es pues el programa número 26 de los 400 segundos. Esta vez, bueno, como es nuestro último programa del año, hemos decidido hacer una revisión de las películas pues que nos gusta, por eso hemos denominado las favoritas, ¿no? Las películas que hemos visto en el 2020. Y como les decíamos en la anterior semana, bueno, invitarles igual a que en los comentarios nos puedan mencionar las películas que para ustedes también han sido importantes este año. Como siempre estamos con Andrés Laguna y Santiago Espinosa, pues para que podamos comentar sobre esta lista. Bienvenidos, chicos. Gracias, Luchito. Hola, Santi, ¿cómo están? Gracias a todos los que nos están siguiendo. Sí, ya como último programa del año, vamos a hacer este repaso que no es ni un ranking ni un top, porque eso implicaría darles ciertos valores jerárquicos a las películas, sino simplemente son algunas sugerencias que a cada uno de nosotros nos parecen importantes, nos han gustado. Seguramente en alguna vamos a tener opiniones encontradas y algunas otras no todos las hemos visto, pero creemos que puede ser un bonito momento para comentar las películas que han evitado que enloquezcamos durante esta pandemia, ¿no? Bien, Súper. creo que la primera es tuya, ¿no, Lucho? Sí, 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 empezaremos. Ya, buenísimo. Bien, sí, vamos a empezar, bueno, con una película que elegí, que en este caso es la de Charlie Kaufman, I Thinking of Ending Things, que, bueno, es una película de un director del que hemos hablado mucho, bueno, al que le hemos dedicado también un programa, ¿no? Justamente por el estreno de esta película en Netflix. ¿No? Y bueno, para mí es una de las películas más interesantes de este año, al menos las películas que he podido ver. Y creo que también es una película que, de hecho, por todas sus características, no es muy fácil de ver, ¿no? Exige al público, ¿no? Y cuestiona al público como es algo también común en Charlie Kaufman, ¿no? Desde el planteamiento de su punto de vista, por ejemplo, ¿no? Es decir, desde dónde está narrando la historia, el mismo hilo de la narración o el juego en la interpretación actoral, por ejemplo, son varias capas y varios niveles que, de hecho, Kaufman lo tiene esto en sus películas anteriores, ¿no? Que la ha ido desarrollando. Sin embargo, aquí tiene como un armado un tanto más denso. Y yo, bueno, lo que había escrito en algún momento en La Ramona también acerca de esta película, decía que, bueno, me parecía como que tenía una cierta conexión con Eternal Sunshine, por esto de buscar en la mente, ¿no? De los personajes, solamente que aquí vemos solo una parte, ¿no? En Eternal Sunshine vemos el exterior y el interior. En este caso nos abocamos al interior de uno de los personajes y por ahí es también uno de los elementos interesantes de la película, ¿no? Y bueno, igual Santiago, Andrés, ustedes la han visto y a ver, qué, no sé, qué les ha parecido. Sí, tú, Santi, que eres un fanático de Charlie Kaufman y creo que esta película te ha Sí, gustado mucho. sí, 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 no, yo, de hecho, medio que no la puse en mi lista porque como se van a dar cuenta, hemos elegido como tres cada una, o sea, tres películas favoritas, porque tenía la confianza en que alguno otro lo iba a poner. Eh, sí, yo soy fan, digamos, del Coman desde hace mucho tiempo. Le hemos dedicado un programa, ¿no? Y es una película que no me ha decepcionado, que en todo caso sí me ha dejado un poco desconcertado en muchos sentidos, que quisiera volverla a ver sin el entusiasmo también de esos primeros días de su estreno en Netflix. Es una de las grandes apuestas de Netflix, el programa es uno de los protagonistas de este año y también va a ser inevitablemente uno de los protagonistas de este listado de películas favoritas. Creo que hay dos o tres que han pasado por Netflix, que finalmente ha sido como la plataforma, digamos, de video on demand que es más popular acá y la que más, digamos, películas memorables de este año ha estrenado, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho que
de esta película, esa como pulsión bien cerebral de Kaufman, esa como el impulso cerebral para entender, comprender las emociones. Hay una cosa así que parece contradictoria, pero que en Kaufman funciona, ¿no? Que es un tipo súper cerebral, súper complejo en muchos sentidos, pero que echa mano o se sirve de esa complejidad para tratar de entender o cifras que ocurren I Think que además es una película que me gusta porque no se agota, digamos, tras un primer visionado, ni mucho menos, ¿no? Sino que es una película que se puede seguir viendo, que de hecho demanda más de un visionado para poder, si no interpretar al todo, por lo menos apreciarla en muchos más de sus detalles y sentidos y laberintos que en el caso de Cosma son siempre bien revesados, ¿no? Sí, es una película de escritor, ¿no? Una película en la que se juega mucho con las formas narrativas, con las estructuras narrativas, pero al mismo tiempo, como decía, sí, Kaufman es tremendamente racional a la hora de construir la estructura narrativa de sus películas, pero también es muy emotiva, ¿no? Tiene ese escarbar en las emociones, en la nostalgia, incluso en el desasosiego que solamente puede provocar el amor, ¿no? Y a mí, sobre todo, me gusta mucho el trabajo de Jesse Plemons, ¿no? Que es uno de los protagonistas de la película, que es este actor que se hizo famoso siendo el gran villano de Breaking Bad, o uno de los grandes villanos de Breaking Bad, totalmente despreciable, y aquí evidentemente es un hombre al que uno quisiera darle un abrazo, ¿no? Pero justamente lo que me interesa en Kaufman muchas veces es cómo intenta construir a la memoria, ¿no? Y creo que ese es uno de los temas que vamos a ver a lo largo de varias de las películas que trabajemos, ¿no? O sea, cómo funciona ese espacio tan complejo que es la memoria, que es el recuerdo, y que es el recuerdo de esas cosas que amamos o de esas cosas que hemos perdido. Es una película fugaz, tremendamente, sí, melancólica, ¿no? Incluso el paisaje en el que funciona eh, sí, es muy, muy, muy melancólico, ¿no? La nieve y qué sé yo. Pero sí, a mí también es una película que me ha gustado mucho y me ha alegrado que una plataforma de streaming masiva no esté haciendo covers de directores o de películas consagradas, que también lo ha hecho este año, sino que haga una propuesta un poco más curiosa. Igual este puede ser un cover cifrado de, como decía Lucho, de Eternal Sunshine, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay un gesto de elaboración cinematográfica interesante, ¿no? Y un trabajo actoral notable, ¿no? Creo. Bueno, la siguiente peli tendría que ser una recomendación tuya, ¿no, Santi? ¿Con cuál seguimos? Sí, bueno, una que yo me acuerdo haber visto sobre todo al principio de la pandemia, de la cuarentena, que es una brasileña que se llama Bacurau, es una película de un cineasta, digamos, brasileño, de los que últimamente son bastante como queridos en los festivales, sobre todo en Cannes, que es como un festival que suele poner este letrero de favoritos, digamos, ¿no? De los festivales. Para los que seguramente no han visto Bacurau o han visto, se han acordado de otra película que de hace algunos años que le estrenó, que en Cannes, que se llama, no se llama Aquarius, pero que fue traducida de diversas maneras, creo que, porque tiene por protagonista a la Sonia Braga, y creo que se llamaba así como la primera, en alusión a Doña Flor y sus dos maridos. Me acuerdo que esta de Acuario la tradujeron como Doña, el nombre no me acuerdo exactamente. Bueno, Bakura es una película de lo más extraña y a mí me interesa mucho porque está en una suerte de película, y es algo que estaba viendo cuando hacía mi como selección de películas que se me han quedado de este año, súper como impura, ¿no? En un sentido de que es una mezcla de lo más extraña y arbitraria de géneros y registros, ¿no? Es una película que está ambientada en el Brasil rural, que uno quisiera ver también con ciertos ecos al cine, digamos, de Glauber Rocha, que estaba en el cine político brasileño y más entronizado, y que sí tenía, digamos, una lectura bien abierta sobre la lucha de clases y la explotación, sobre todo latifundista, en el Brasil, digamos, del siglo XX.
Pero además de eso, tiene una lectura en ficción y con géneros mucho más heterodoxos como el western, ¿no? Porque está ambientada en un contexto rural en el que hay rajidos, hay tipos que hablan idiomas extranjeros, que en este caso es el inglés. Entonces es una película tan impredecible en muchos sentidos, a la vez que tiene inevitable una carga política que a mí me interesa. Vuelve a aparecer Sonia Braga, tiene un elenco de lo más extraño. A ratos podría aparecer también como una suerte de realismo mágico emborrachado, digamos, ¿no? Por su versión ya no tan idílica, ¿no? Sino más bien medio sucia de los pueblos de la zona de Pernambuco en este caso. A mí me interesa porque es una película que hizo algo que sí vieron muchos críticos, que tiene además hasta guiños a un cine medio, que es un cine muy autoral como es el de John Carpenter, ¿no? Cómo llevar John Carpenter a una película tremendamente brasileña y política. Me interesa porque además es una película que en el momento del inicio de la cuarentena se me hablaba también de una situación de encierro forzado. Me imagino que como muchos al principio de la cuarentena creía leer en todas las películas guiños al encierro y al confinamiento, ¿no? Y en esta película sí, claro, era un confinamiento también obligado de una comunidad que básicamente intenta ser desaparecida del mapa, ¿no? Por razones que no se terminan de entender. Y bueno, es una película que aparece en muchos rankings, creo, pero que a mí se me ha quedado sobre todo por una cuestión que parece una suerte de envejecimiento como inteligente del cine político latinoamericano, que probablemente son los que todavía han envejecido, ¿no? El cine político o el cine militante, ¿no? Es una película que sí tiene no militancia, pues sí tiene una cara política que es un poco más, menos militante y más, más indólica. Y bueno, obviamente eso sí tiene como mucho cine que del último tiempo un protagonismo femenino de lo más notorio, ¿no? Sí, no, es una rica peli, como No sé dice. si alguien más la ha visto. No, vale muchísimo la pena. En realidad es una peli del 2019, pero la hemos podido comenzar a ver por acá el 2020, ¿no? Y bueno, o sea, como decía, sí tiene este juego con distintos géneros, como tú decías, el western, pero también el terror, ¿no? Y es por eso que el guiño a John Carpenter. Yo creo que como tú bien decías, evidentemente, digamos, recupera un poco la tradición del nuevo cine latinoamericano, eh, con un discurso altamente político, pero también recupera un poco el comentario político que tenía justamente el cine de terror, con el que se hizo célebre Carpenter, ¿no? O sea, no hay que olvidar que toda su saga de zombies tiene un comentario político por detrás. Esta peli, sobre todo, a mí me recordaba, no sé, a pelis como The Thing de Carpenter, digamos, ¿no? Pero también me ha hecho recuerdo, no sé si a ustedes, a toda esta ola de pelis gringas que son de terror y que también tienen un comentario político de fondo, ¿no? Como Us o Get Out, o incluso a todas estas películas de la purga, digamos, ¿no? O sea, como que te recuerda esa tensión y qué sé yo, al fin y al cabo, de tratar de hablar de ciertas cosas. Y antes de que nos conectemos, le decía a Lucho, yo creo que ya que estamos en un tiempo en el que el remake es una forma de reafirmación estética, deberíamos hacer un remake de la primera parte de Yaguarmalco en clave de cine de terror, ¿no? Y creo que podría funcionar bien parecido a Bacurau, ¿no? Y bueno, y no hay que olvidarse que el nuevo cine andino, digamos, el cine rural andino, siempre tiene un pie en el terror, ¿no? Desde el Cati Cati hasta la Cholita Condenada con su banda de Vicuña, digamos, ¿no? Creo que el terror puede ser el nuevo cine latinoamericano, sobre todo el terror social. Y como dices aquí, es formidable ver a esa musa de todos nosotros que ha sido Sonia Braga, ¿no? Que yo creo que ha definido muchas cosas de nuestra libido con el beso de la mujer araña, ¿no? Sí, sí, no, igual a mí me parece una película muy, muy interesante por esto del que hablábamos igual antes, esto de hibridación con los géneros, que yo creo que es una cosa que interesante en el cine latinoamericano ahora, digamos, ¿no?
que tenía una tendencia, qué sé yo, hace un tiempo no sé, por lo más reflexivo, contemplativo, y ahora está intentando retomar hacia los géneros, pero desde una perspectiva muy propia, ¿no? Muy latinoamericana en varios lugares, ¿no? Y eso me ha gustado mucho y sí, yo creo que tranquilamente se podría aprovechar eso en Bolivia, ¿no? Como una especie de estilo. Bueno, la siguiente película, bueno, la has elegido tú, Andrés, ahora Sí, 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 coméntanos. sí. Igual es una peli del 2019 y en contra de lo que muchos esperan, nuevamente va a ser una peli de Netflix, que es una de las pelis que más me ha sorprendido y supongo que a mucha gente también le va a sorprender que yo la recomiende, que es una peli de Adam Sandler, a pesar de que yo soy un mega fan del primer Adam Sandler, o sea, Happy Gilmore me sigue pareciendo una obra maravillosa. eh, y lo digo públicamente, es Uncut Gems, ¿no? Es una película del 2019 realizada por los hermanos Safdie, que son directores buenísimos, ¿no? Si vale la pena revisar su bibliografía, tienen una peli anterior con el chico de Crepúsculo y el nuevo Batman, que vale mucho la pena ver. Bueno, Benny y Josh Safdie son directores que hay que seguirles la pista. Uncut James no es para nada la película obvia de Adam Sandler. O sea, Adam Sandler ya ha demostrado varias veces en su carrera que puede tener un rango actoral muchísimo más complejo y sobre todo en algunas películas que a nosotros nos han gustado mucho, digamos, bueno, como sus colaboraciones con Paul Thomas Anderson, ¿no? Que en Punch Drunk Love, que es una de las mejores películas de Paul Thomas Anderson, y eso es decir palabras mayores. Bueno, en esta película, Adam Sandler, utilizando dientes postizos y un lunar curioso, hace de un verborrágico, bueno, vendedor de piedras preciosas, ¿no? Y concretamente de diamantes, ¿no? Y es el típico judío comerciante de Nueva York y que se mete en una serie de desmadres, que es una suerte como Dog Day Afternoon de la venta de joyas, ¿no? O sea, le pasa de todo y lo mejor que le pasa es que en todo su proceso se cruza con The Weeknd, el cantante de R&B, y en especial con uno de los basquetbolistas más extraordinarios de las últimas décadas, que es Kevin Garnett, ¿no? Y además, la peli tiene un voiceover, una voz en off de Doc Rivers, ¿no? La leyenda del básquet y sobre todo como coach, ¿no? Como entrenador. Ya creo que alguna vez lo he dicho, yo soy un fan del básquet y esta película conjugaba un cine sucio, urbano, totalmente acelerado, con unos diálogos imposibles, súper lúdico y con una cinematografía extraordinaria, porque además es una película rodada en 35 milímetros, que nos cuenta todos los pesares de este maldito comerciante que se mete en un lío tras otro, justamente por una piedra preciosa, digamos, que además Kevin Garnett jugando haciendo de sí mismo, pero con una parodia de sí mismo, le da un halo místico, ¿no? Y de hecho se muestran un montón de cosas, no solamente el comercio de diamantes o de piedras preciosas, toda su corrupción, la explotación a la gente en el África, el comercio de China, y por otro lado, digamos, el amaño en los deportes gringos, ¿no? Que yo creo que hace todavía más complejo el escenario deportivo norteamericano. Pero bien, a mí la película me parece alucinante, me parece muy rica, la he disfrutado muchísimo y realmente extraño que Adam Sandler a veces, o sea, que se tome con más frecuencia que es un actor en serio, o sea, leía en algún lado que incluso Daniel Day-Lewis había alabado su... Daniel Day-Lewis es un tipo que no alaba absolutamente nada, alabe la interpretación de Adam Sandler, ¿no? O sea, puede ser un gran actor. No sé, bueno, pero también yo creo que le gusta vivir cómodamente y por eso hace tantas tonterías convenientes como Pixels, ¿no? Ustedes lo han visto también, ¿no, chicos? Sí, 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 sí. Sí, yo creo que has dicho una cosa que igual a mí se me venía mucho a la mente y como digo, que es esencial para entender Uncut James, que es sucia, ¿no? De hecho, es una película muy material, a mí me gusta eso, ¿no? La intro me parece fenomenal,
que es esta escena en África, ¿no? Y luego viene esta exploración de la materia misma, ¿no? De la materia que es la que comunica, digamos, ese mundo de África, que no sabes de dónde ha salido, con la trama, digamos, que podría uno intentar tocar ese viaje así súper material por, digamos, lo que se entiende que es, digamos, la materia de un diamante, digamos, o de una gema. Es una cosa alucinante. Eso es un viaje alucinante. A ratos sí parece que realmente estuviera dirigida y por tipos que les han metido algún tipo de droga para poder hablar tan rápido, ¿no? Tan rápido. Los diálogos. Y claro, hay algo que los Safdie, digamos, saben muy bien, que probablemente Sandler es uno de los tipos más hábiles para insultar, ¿no? Para insultar para sostener, digamos, riñas verbales, ¿no? O sea, yo me acuerdo de Punch Drunk Love y la discusión verbal, las discusiones verbales que tenía con el personaje de Philip Seymour Hoffman, por teléfono, las cosas que se decían. Y no es fácil, o sea, idear, digamos, articular frases o retaílas, digamos, de palabras soeces, no es un arte también, no es algo que solo se haga escupiendo todas las palabras sucias que uno tenga en la cabeza, ¿no? Y eso es algo que a mí me impresiona, porque esos son como diálogos. Yo no sé hasta qué punto lo sabe escribir antes de pero a mí me sorprende. Me recuerda, digamos, incluso a guionistas que han trabajado mucho más. Esa es una suerte de versión muy sucia y muy alucinada, digamos, o alucinógena de diálogos tipo Aaron Sorkin, pero en el que hay además una desesperación por hablar y escupir palabras que a mí me impresiona. Es una película que además tiene un vértigo impresionante, ¿no? Que no te deja respirar durante casi toda la trama. Como decía, a veces es como una suerte de afternoon, digamos, es una suerte de itinerario, digamos, en la vida de este tipo, un día un poco más, ¿no? Que es el protagonista que encarna Adam Sandler, que claro, que recorre básicamente un día en que básicamente su mundo va a parecer subir a lo más alto y luego va a caer, ¿no? Hasta lo más bajo. Es impresionante, es una montaña rusa, te mete en un estado, digamos, de vértigo, ¿no? que pocas películas consiguen hacer de manera tan hábil. Sí, y bueno, como un dato, para complementar lo que ya han comentado chicos, bueno, yo digamos en mis clases con mis estudiantes en algún momento hablando de lo que es dirección de arte, pillé una entrevista con el director de arte de la película, ¿no? Que me pareció interesante y bueno, ahí este director, que ahorita no se me fue el nombre, sí menciona que ha dirigido películas así distintas como Frances A, por ejemplo, hace mucho tiempo, y luego esta del cine independiente. El detalle con el armado de la oficina, por ejemplo, del personaje, ¿no? Llena de cables, de internet por aquí, por allá, incluso así un tanto kitsch, o habla un poco de cómo se le ocurrió esta pecera, ¿no? Que se ve de vez en cuando, que está ahí en su oficina. Entonces sí había mucho detalle también en toda esta ambientación, ¿no? De la que mencionas, Santiago, que es así como igual, ¿no? Todo este mundo caótico y sucio, ¿no? Que también menciona. Yo recuerdo que cuando lo conocí al Santiago discutíamos sobre quién era mejor, si Ben Stiller o Adam Sandler, y creo que esa es una disputa que todavía no hemos podido resolver, ¿no? Bueno, en Merovich Story se ve claramente, ¿no? Que Adam Sandler es mejor, Santi. Bien, es tuya, ¿no, Lucho? Es una pelea en el pasto, bueno, sí. Bien, sí, bien, la siguiente peli es una que he elegido que es de retrato de una mujer en llamas o Portrait of Lady on Fire. Esta es una película francesa, ¿no? Dirigida por Céline Sciamma, una película que igual ha sido estrenada en festivales en el 2019, pero que, bueno, su estreno
su estreno comercial ha sido en el 2020, ¿no? Y bueno, es una película que a mí igual me ha gustado muchísimo. Creo que es, bueno, ya el hecho, ya la temática, digamos, de relacionar el cine y la pintura, porque bueno, una de las protagonistas tiene la misión de realizar una pintura a lo largo de toda la película. Ya me pareció interesante y hay una estrecha relación muy fuerte entre estos dos artes, ¿no? Desde la puesta en escena cinematográfica y todo el proceso de la pintura, igual que la relaciona con la otra protagonista y bueno, entablan la relación que tienen entre ellas, ¿no? Y por ahí obviamente da en esa relación para hablar un poco. Yo creo que uno de los componentes es también el cuerpo, algo que se reitera de manera plástica y referencial en algún momento también. La ubicación en el cuerpo que tienen en el espacio de estos personajes, ¿no? Uno de los personajes que además tiene ya la suerte echada, o sea, han decidido por ella su futuro, ¿no? Está comprometida con alguien y es por eso que le encargan esta pintura, ¿no? Y otra cosa interesante es que también en algún momento, Santi, vos la mencionabas, creo, en un comentario en Facebook, es este mundo femenino, que más allá de las fórmulas que, digamos, ahora pueden ensayarse sobre esto, ¿no? Que más allá de la importancia del tema está de moda, ¿no? Celine Sciamma hace como un tratamiento muy interesante de esta complicidad o de este mundo femenino que se tiene en la película. Sí, una de las grandes favoritas de las listas y de los rankings y de los festivales, ¿no? O sea, creo que esta es una película que ha sido tremendamente destacada y por lo que planteas, Lucho, evidentemente es una película tremendamente cuidada a nivel plástico, pero también en la construcción de este universo femenino, ¿no? Y que creo que um, ya muchos festivales habían premiado películas que exploraban el universo femenino, pero con una mirada masculina, ¿no? Pienso en La vida de Adele, por ejemplo. Y creo o sea, es una banalidad incluso decir que ya es tiempo que se explore la intimidad femenina desde una mirada femenina. Y eso es un espacio privilegiado para, para lo privado, ¿no? Es una película que explora los espacios de lo privado, no de lo público, y eso es evidentemente sensible y hermoso, ¿no? Tú, Santi, creo que también es una película que te ha gustado mucho, ¿no? Sí, de hecho me acordaba que es otra película que yo hubiera puesto entre las favoritas, de no sospechar que alguien más iba a poner, ¿no? Que yo me acuerdo haber visto así por pura casualidad, porque las había conseguido casi al mismo tiempo, una misma tarde, Bacurau y Retrato de una mujer en llamas, son los películas que una sola tarde así me avisaron, que además tenían como registros o bien opuestos, digamos, ¿no? Porque efectivamente se quiere Retrato de una mujer en llamas es una película casi de época, ¿no? Que es, digamos, que exuda una elegancia formal incontestable, pero que tiene también una intensidad que está, digamos, está más contenida y que a ratos aflora, ¿no? Es una película sobre la meditación también del proceso creativo, o sea, sobre en qué medida, digamos, las emociones, digamos, pueden como intervenir, digamos, en procesos de creación. Y tiene unas escenas impresionantes, ¿no? O sea, a mí así como tiene unos interiores súper elegantes construidos a partir de estos ensayos en los que la pintora va digamos, perfilando a su modelo. Tiene unas escenas, todo en la playa, y una que probablemente le da el título también a la película, que es una nocturna en la que la mujer, la protagonista literalmente se empieza a quemar, ¿no? Una suerte de metáfora, probablemente podría parecer tosca, pero que en el marco de la película es súper antes, ¿no? Es una película muy intensa, porque que juega su intensidad en otros registros, digamos, a diferencia, por ejemplo, de Uncut James o Bacurau, que tiene una intensidad súper explícita en los diálogos, en el ritmo, en el montaje. Es una película que juega su intensidad, digamos, sobre todo en la contención, ¿no? Lo cual puede ser, pero en la contención y en la elegancia, porque uno desde el primer momento sabe que algo está por explotar ahí, ¿no?
que explota finalmente, ¿no? Que son esa fuerza emocional. Y obviamente, como decía el Andrés, tiene que ver mucho con el perfil de la directora, que es Celine Sciamma, que es una directora no solo feminista, sino también lesbiana, que es una de las figuras más importantes de la cinematografía contemporánea en Francia, que de hecho creo que está con una de las actrices. Yo había visto antes de ella Girlhood, ¿no? Que es una película igual tremenda, y sabía que era una mujer y cineasta, que además es escritora, y que también en referencia a lo que dice Andrés, me recuerdo que es una película también muy, muy escrita, ¿no? Muy escrita, que se nota que está hecha por una guionista, básicamente, que sabe cómo medir y, digamos, intercalar la descripción con los diálogos. Es una película muy intensa. A mí me ha sorprendido esas películas que, digamos, están mucho más allá, digamos, de las reivindicaciones, digamos, feministas, ¿no? En un buen sentido. Santi, tú sigues, ¿no? La siguiente peli que has escogido también es del 2019, ¿no? Ah, sí. Sí, sería Martin Eden. Scout. Ah, no, Martin Eden, ¿no? Ah, la que quieras. Cualquiera. Bueno, pues voy a ir por la que había visto, digamos, más antes, que es Phil Scout, que es igual de una cineasta. Tengo la impresión que hay varias películas de cineastas ahora. Las mías, por ejemplo, hay por lo menos una, ¿no? Bueno, Phil Scout, que es una cineasta estadounidense, muy, muy valorada dentro de la escena indie, o sea, Kelly Reichardt, que como otras de las películas que estamos mencionando acá, está basada en un libro, ¿no? Mencionaba la de Charlie Kaufman, que es una película basada en una novela, aunque igual es una lectura muy libre de una novela. También, en el caso de algunas otras que vamos a ver, son adaptaciones. Y claro, First Cow igual es una adaptación, ¿no? de una obra que también está igual al mundo rural, digamos, de los Estados Unidos, pero además que empieza igual de una forma igual, de una introducción así tan, no sé si anticlimática, pero tan contundente o, digamos, cautivadora como la que tiene, por ejemplo, Uncut Gems, ¿no? Si Uncut Gems básicamente hay un viaje físico, digamos, geográfico desde la África hasta los Estados Unidos, en First Cow hay una suerte de viaje que es más temporal, ¿no? Hay una suerte de hallazgo de unos esqueletos, digamos, los restos de unos esqueletos de dos hombres en un presente, digamos, que nos traslada, digamos, a los Estados Unidos más colonia, ¿no? Con los años que todavía se está conquistando, sobre todo el sur, ¿no? Y está viviendo Estados Unidos esta suerte de fiebre. Yo había hablado de películas o de cineastas que además se habían ocupado mucho de radiografiar y problematizar el mundo femenino. Kelly Reichardt era probablemente una de las que más había estado trabajando en ese sentido. De hecho, su anterior película, que es esta Certain Women, era una película que básicamente se ocupaba de explorar lo femenino, digamos, desde varias historias. Y claro, aquí lo que decía mucha crítica, claro, y llama la atención, es que la Kelly Reichardt vuelve, digamos, a un universo más masculino, porque sus dos protagonistas son muy masculinos, efectivamente, porque es el mundo de los colonos estadounidenses que están tratando de descubrir más que la geografía, digamos, están tratando de hacerse ricos, de hacerse un lugar en el mundo. Y es la película, para muchos, tal vez la más accesible o la más heterodoxa de la filmografía más reciente de Reichardt, pero que como pocas me habla de sentimientos tan humanos. Es una película súper humanista en el sentido más noble y más digno de esa palabra, que sobre todo habla de la amistad en tiempos que parecen tan extraños como los de la América en proceso de colonización, en la que no solo había, digamos, colonos ingleses, sino también de otras latitudes más extrañas como chinos. De hecho, los dos protagonistas son básicamente los tipos que se juntan para hacer algo tan curioso como hacer como galletas o pancakes, ¿no? Y venderlos en una colonia que está en formación, usando la leche de la vaca a la que hace alusión. Es una película que a mí me ha encantado. O sea, me cuesta, digamos, mucho, pero que yo la he disfrutado y que
y que me ha conmovido de una manera impresionante. Creo que es una película que habría que rever eh, y, y siempre, digamos, una película impresionante. Sí, no, Kelly Richard es mi heroína, ¿no? No, evidentemente es súper capaz de explorar el universo femenino, pero yo creo que no solamente con esa película, sino con otra película a la que hemos hecho referencia en algún otro programa, que era Old Boy, en la que explora justamente este territorio que tú hablabas de la amistad masculina, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, hay cientos de buddy movies, de películas de amigos, pero pocas películas te hacen un retrato tan hermoso de lo que puede llegar a ser la amistad. Yo como buen derridiano soy una persona que cuestiona mucho la noción de amistad, pero en esta película se trata de manera extraordinaria justamente lo que puede llegar a ser la amistad, ¿no? El personaje de John Magaro y el personaje de Orion Lee, evidentemente son personajes simples, contactados con la tierra, pero sobre todo que se descubren en la total banalidad, como dice el Santi, o sea, friendo masa, al fin y al cabo pueden construir una relación de lealtad, de cariño, que puede trascender a cualquier cosa. O sea, yo creo que lo extraordinario de Kelly Richard, y lo mismo se veía en Old Boy, es como la amistad masculina puede construirse a partir de lo banal, y eso banal alimenta algo que puede ser más trascendental. No, la película es hermosísima, ¿no? Y si el Santi no lo hubiese puesto en su lista, la hubiese puesto yo, o sea, porque es una película extraordinaria a distintos niveles, y cuando la veía, porque no nos olvidemos que esta película también gira un poco en torno a los cazadores de pieles de castores en Oregon, y ese es el tema también de otra película que se llama El Renacido. Yo pensaba, si El Renacido se hubiese hecho con buen gusto, se hubiese llamado First Cow. Pero bueno, si Iñárritu tuviese buen gusto, tal vez sería La suela del zapato de Kelly Richard. Pero bueno, no, esta película es bellísima, sí, a mí me ha conmovido muchísimo. Y creo que también nos demuestra cómo una película de época puede despojarse de un montón de tonterías que a veces a los directores se les ocurre hacer, y realmente con básicamente una cabaña y dos tipos vestidos de época puedes representar un tiempo, pero no solamente un tiempo, sino algo que es esencialmente humano, ¿no es cierto? Que es justamente la noción de amistad, y en este caso representada como la noción de fraternidad, que puede ser una base de la cultura occidental moderna, ¿no? Sí, bueno, y sí, Andrés, bueno, justo me pensaba que lo que decías esto de la ambientación, que aquí, digamos, en Bolivia a veces nos gusta esto de las películas de época, o intentamos, o nos gusta hacer estas películas de época. Una de las cosas que me gusta muchísimo de esta película es justamente esto, ¿no? De cómo ambientan, cómo crean en la puesta en escena todo este mundo de manera hermosa y súper sencilla, ¿no? O sea, súper simple, y como decías, con dos o tres espacios, pero realmente hermoso, ¿no? Con los tiempos y con el manejo que eso es propio de la dirección, ¿no? El manejo del ambiente junto con los personajes. Eso ha sido igual una cosa muy linda de la película, ¿no? Bien, y bueno, vamos a pasar a la siguiente, Andrés, ¿no? La siguiente que has elegido. Así como una respuesta a la elección del Santi, no tanto por el momento en el que la he visto, pero sino porque me parece que es una exploración, no en este caso de la amistad masculina, sino en este caso de la amistad femenina y del sentido de sororidad, que es justamente también, para hacerle un guiño al Santi, de una película dirigida por un autor que a él le gusta mucho, ¿no? Que es Sang-Soo Hong, ¿no? O Hong Sang-Soo, depende de cómo se lo pronuncie, que es The Woman Who Ran, que, bueno, como todos saben, Sang-Soo hace, creo que, 2 películas por año, ¿no? Entonces es como difícil seguirle el paso a todo lo que hace, pero esta es una película que ha tenido muchísimo éxito en Berlín, y creo que es la única que ha estrenado en 2020, ¿no? En 2019 ha estrenado otras que igual vale la pena ver. Pero bueno, esta película ha sido exitosa en Berlín, en San Sebastián, y está en el top 10 de Cahiers du Cinema, ¿no?
Bueno, como igual como dice, como decía el Santi, este es un director privilegiado de los críticos franceses y es como una película que le podría gustar a un crítico francés. Básicamente, es una película que parece ser en los primeros minutos totalmente banal, o sea, una chica protagonizada por Kim Minet, que es una de sus grandes musas, comienza a visitar a sus amigas, ¿no? Y en un principio uno no sabe muy bien por qué. Él está hablando de su idílica relación con su pareja y de cómo es la primera vez que se están separando porque él acaba de viajar, pero uno va notando que ella busca refugio en las amigas ya en la segunda visita, ¿no? Entonces, realmente en esta película creo que se resalta mucho esta cuestión de cómo en el espacio femenino hay una facilidad para hablar de temas importantes que los hombres aludimos, ¿no? O sea, por ejemplo, en First Cow, los dos grandes personajes que son maravillosos, nunca hablan de temas importantes, simplemente hablan de temas de cómo ganar plata o hacer cosas más banales. En cambio, ellas sí pueden hablar de cosas con una comodidad increíble, ¿no? Y que para los hombres ver esa comodidad de hablar de cosas incómodas, entre comillas, para nosotros es imposible, ¿no? O sea, nunca hablaríamos eso. Y otra cosa que me parece maravillosa es que hay personajes que rondan masculinos que son totalmente insoportables, ¿no? Que son disonantes dentro de ese ritmo pausado y hermoso. Los hombres son una perturbación en el universo de The Woman Who Ran, ¿no? Y son totalmente desagradables, ¿no? Entonces, evidentemente la película parece totalmente banal, 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 y no es banal porque tiene un tono tan hermoso y tan pausado, tan íntimo, tan cuidado, tan mínimo, tan cotidiana, hasta que evidentemente nos vamos dando cuenta que casi en un gesto brechtiano, Hong Sang-soo nos anuncia en el título de la película qué es lo que está pasando. Esta mujer es una mujer en fuga, ¿no? Eh, Scorsese decía que Hong Sang-soo es algo así como una naranja, ¿no? Que tú crees que no tiene nada hasta que la vas pelando, ¿no? Y que vas pelando hasta que encuentras el jugo. La película es una película que crece muchísimo a lo largo de la narración y Kim Nime es extraordinaria como sostén de la película. Yo debo decir que de las películas que yo he sugerido, esta es mi favorita y me parece que tiene un cuidado a todo nivel. O sea, a mí me parece que este es un cine mayor, digamos, ¿no? Es una película corta, muy simple, sin grandes artificios narrativos ni nada por el estilo, en la que el fuera de campo importa tanto como lo que está dentro del cuadro, ¿no? Bueno, ya, yo sí soy fan, la he visto recién y es una película que he estado buscando mucho, se está en Berlín. Y wow, o sea, yo con José no tengo una relación, o sea, o sea, que no sé, aún si hiciera una mala película, probablemente no la reconocería, que es algo que dudo mucho que pase. Y, y con esta, digamos, sí me ha. No necesita sorprender en realidad, ¿no? Porque como con muchos de los grandes directores, no, que no con todos, o sea, uno parece que podría estar viendo la misma película y no es así, ¿no? Con la filmografía de José. Me gusta mucho esta idea del título de entrada, es un título hermoso, digamos, que es muy poético, como muchas de la narrativa de José Azul, ¿no? José Azul, incluso explícitamente sus películas suelen tener poetas y poesía, digamos. No es una excepción. Me quedo con una cosa que decía, es que efectivamente aquí el mundo masculino luce más ridículo que de costumbre, ¿no? Eh, el, en el cine de José Ansú, digamos. No sé, la química, se pareja, no sé, que además dialoga mucho con el fuera de campo, incluso de la vida del director y su actriz musa, digamos. Es, digamos, protagonista de buena parte de las películas recientes del José Ansú. Claro, aquí es una mujer que efectivamente está como esquivando y que parece caminar sola, además, siempre la hemos caminado sola, y llega a lugares en los que empieza a hablar algo extraño con otras mujeres, incluso de relaciones frustradas, son comunes, y que uno luego de conocerlos, aunque muy brevemente, no se imagina en qué medida pueden haber sido parejas de eso. De las escenas, además, más curiosas, que mejor ilustran, digamos, las ridículas de los hombres, en este caso es una del principio, que es de este tipo que va a reclamarles a una mujer que
dueña de casa que vive con una amiga por los gatos que alimentan. Los gatos que alimentan, que en teoría asustan a su esposa, ¿no? Y es un tipo que ilustra totalmente cuál es la idea que tiene José Ansúrez, ¿no? O sea, como que invierte los roles, ¿no? Esa idea de que los hombres o las mujeres son histéricas, ¿no? De las mujeres que siempre están al borde de un ataque de nervios. Se invierte totalmente con un hombre que parece sacado, digamos, de una película de esquizofrenia, ¿no? Que está realmente obsesionado con que una pareja de mujeres deje de dar comida a una legión de gatos salvajes que ponen en riesgo, digamos, a la quietud y la calma de su vida. No, es una película que obviamente se construye mucho en los diálogos, como decía, ¿no? Eso es algo que vale la pena ver. Esta, creo, no estoy seguro si, a diferencia de otras, no he visto como borracheras, ¿cierto? Hay como, toma más o menos una de las marcas, digamos, del cine de cosas, todas épicas en las que terminan diciéndose y desnudándose a veces literalmente los protagonistas, ¿no? De sus películas. Aquí son charlas más serenas, más meditadas, probablemente menos intensas en muchos sentidos, pero más reflexivas. Eso de los ocho, digamos, que es esa bebida que siempre aparece en las películas de José Ansú. Y hay como unos guiños hacia el mundo de los animales que me parece también que es algo que no lo he pensado mucho porque habría que pensar, ¿no? O sea, la primera escena es de esas gallinas, ¿no? Luego está la alusión a los gatos. Hay una cosa en torno a los animales que ahí todavía me ha quedado resonando y que todavía no la puedo entender del todo, que es algo que pasa mucho, que no es obviamente gratuito con el cine de José Ansú. No te olvides que habla de ese gallo súper violento, ¿no? Que todo el tiempo ataca a las gallinas, no para reproducirse, Sí. sino simplemente para demostrar que es el gallo del gallinero, ¿no? Sí, cierto. Sí. Que además tiene como sus correlatos en los personajes, ¿no? Unos pocos encuentros de la protagonista, de Kimini, con un exnovio que está con una chica, es unas cosas más extrañas, ¿no? Que no me acuerdo el nombre de unos actores fetiche de José Ansú, ¿no? Que es una suerte de tipo al que les reclama por hablar tanto, ¿no? Por hablar tanto en la tele. Sí. Sí, y luego, bueno. esta otra cosita más, Santi, que es otra meta cinematográfica, ¿no? Estas escenas y talas, ¿no? Viendo películas. Sí, claro, lo de las salas, no es la primera vez que su personaje anda ahí en unas salas vacías de cine. Y claro, eso igual, nuevamente recordando la charla con estudiantes, yo me acuerdo que teníamos o les había pasado un libro a mis estudiantes sobre formas de dirección para montar una puesta en escena de un diálogo, ¿no? Había como unas 20 formas de montar o hacer la puesta en escena de un diálogo, o el blocking que se denomina. Y claro, Aung San Suu tiene una manera en particular de montar los diálogos que es tan particular de él, es como un sello también que tiene ahí, que es una de las cosas que, bueno, en la primera vez que he visto sus películas me ha llamado muchísimo la atención, y claro, de alguna manera refleja también esa sencillez con la que va de a poco describiendo, desarrollando cosas mucho más profundas, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a una película, la tercera película que he elegido, que creo que, bueno, no lo han, muy poca gente la ha debido ver. Y además, bueno, es de una procedencia un tanto difícil de acceder también, ¿no? En el caso de A White Day, ¿no? O Un blanco día, es una película islandesa que a mí me llamó la atención. Les comentaba que había fuera de la transmisión que había leído algunas críticas buenas de esta película,
Y bueno, me animé a verla. De hecho, es una película que se puede conseguir por ahí en el mercado informal. Eh, y hablando un poco de lo masculino, es de alguna manera esta película un retrato de un tipo de masculinidad, ¿no? En este caso una masculinidad medio añeja, descolocada, ¿no? Que es la que retrata este personaje que tiene la película, un ex policía, un tipo ya mayor, entrado a la tercera edad, que vive solo y cuida a su nieta, ¿no? De vez en cuando, o de hecho muchas más veces de las que él tal vez quisiera, porque bueno, al final su hija pasa constantemente a dejarle a la nieta, ¿no? Lo interesante de esto es que, bueno, si bien este tema de la masculinidad ya se ha mostrado, es un tema que se ha mostrado en muchas películas, aquí el director Inur Palmason, ¿no? Se anima a hacerla un tanto más compleja y a plasmar también de una manera mucho más visual y plástica el conflicto, ¿no? Que tiene la película, que de hecho se sugiere o se anuncia constantemente, es decir, la película anuncia constantemente un conflicto que de hecho puede deparar, o que uno piensa que puede deparar en una especie de thriller, ¿no? Dado este al ser un ex policía también. Pero de todas maneras, esto que se va anunciando en realidad es una manera de entrar de a poco, ¿no? De algo exterior, es decir, de una exterioridad desde un punto de vista lejano del personaje, adentrarnos poco a poco en su cabeza, ¿no? De a poco acercarnos a su punto de vista, a su subjetividad y de alguna manera también humanizar más al personaje al final. No es como que vamos haciendo un zoom de a poco en toda la película hasta que finalmente nos encontramos de lleno con el dolor que tiene este personaje, ¿no? Que parte a partir, que se acciona a partir de la muerte de su esposa, pero que bueno, va deparando de a poco su destino y las cosas que van sucediendo, ¿no? Obviamente esta película tiene uno de sus protagonistas, el paisaje en Islandia, es inevitable, ¿no? En Islandia es una de las cosas que primero se nos vienen a la mente. Y a mí me llamó la atención, bueno, porque también yo no he visto mucho cine islandés, creo que no es tampoco muy común. Debió haber una película antes de esta que es El Valle de los Carneros y de ahí no conocí mucho más que Björk y Sigur Rós de Islandia, ¿no? Entonces, bueno, esta yo les recomiendo, una película igual interesante, un director interesante, esta es su segunda película que también ha sido estrenada en festivales el año pasado y que bueno, se ha estrenado comercialmente este año. Sí, sí, Lucho, creo que Islandia era básicamente para hacerse selfies, para la gente que puede viajar hasta ahí. Y sí, yo la verdad solamente he visto una película islandesa antes, que es 101 Reykjavik, ¿no? Esta película con Victoria Abril, que la había visto más por Victoria Abril que por Islandia. Pero sin duda, digamos, el cine escandinavo, a pesar de que ya conozcamos mucho del cine danés y del sueco y de sus series y qué sé yo, creo que es un tema pendiente, ¿no? Y evidentemente algo del finlandés por Kaurismäki, ¿no? Que es uno de los santos a los que les tiene devoción el señor Espinosa. Pero evidentemente es una filmografía que hay que redescubrir y en Islandia se hace más cine y por lo que he escuchado mejor del que creemos, digamos, ¿no? Es una excelentísima recomendación. Santi, tú eres el siguiente, ¿no? ¿Cuál es Bueno, ni el Santi ni yo lo hemos visto, así que van a tener que dar para esta recomendación en el Lucho. Y Santi, ¿cuál es tu siguiente peli? Y la última. Sí, sí, sí. Antes de esto pensé igual las películas irlandesas que he visto. He visto también esa de Carneros, que me gustó mucho. Y eso sí, el tema de Islandia es interesante realmente por la evocación y la fascinación que genera el paisaje, ¿no? O sea, yo pienso en películas que no son islandesas, pero que han sido ambientadas real o ficticiamente en Islandia. Me acordaba incluso de una comedia reciente que he visto en Netflix, esa es la de Eurovisión, creo,
Eurovisión, que está ambientada en teoría en Islandia, ¿no? Y también, bueno, de películas más serias, bueno, como, me acuerdo una que justamente vimos con Andrés, que es Lejos de ella, que también está, que tenía una alusión muy, muy directa, que es con la Julie Christie, ¿no? Y es un territorio que, mientras hablaba, me acordaba más de más películas serias o menos serias que aluden a Islandia. Incluso está, como hemos hablado un rato del Ben Stiller y del Adam Sandler, me acordaba de esta de la vida de Walter Mitty, ¿no? Que también tiene un pasaje en Islandia. Y alguna más que se me ha ido ahorita, porque estaba recordando muchas más películas que suelen tener. Islandia realmente es un territorio que causa una fascinación por Europa, ¿no? Es una islita, obviamente, por eso el nombre, que además tiene unos volcanes que de cuando en cuando erupciona y pueden haber, y que tiene músicos de un nivel así extraño, como son la, ¿no? Esta banda y otros que sí, ahora sí voy al margen de este digestión sobre Islandia, que quiero conocer, si es que algún día superamos la cuarentena. Mi tercera película, que es una italiana, se llama Martin, no sé, supongo que en inglés es Martin Eden, pero esta versión de Martin Eden, les decía hace rato que, bueno, esta es también una adaptación, otra es muy libre, en este caso una novela homónima, que es casi un clásico, la novela más autobiográfica de Jack London, escritor inglés, y que yo había estado esperando mucho, había leído harto, se estrenó también el año pasado en festivales y ha tardado bastante tiempo en llegar a, digamos, como al mundo pirata, y la he visto recientemente y me ha choqueado en el mejor de los sentidos la película, que igual como Bacurau, tiene una cosa de impureza, ya ni siquiera de género, sino incluso de registros, ¿no? Que trabaja con registros que parecen meramente ficcionales, con otros que son de archivo, casi de phone footage. Y es una película muy política, su director es Pietro Marcello, del que no había visto antes nada, que tiene un protagónico inmenso que es Luca Marianelli, que es un actor italiano, y no sé por qué a mí me ha recordado una película de la ambición y de la redondez también de, por ejemplo, 1900, porque es una película que tiene la pretensión de como contar un siglo, o sea, un siglo de la historia de un país, pero también un siglo de la historia de la humanidad, desde la vida de un personaje que es este Martin Eden, que es el protagonista de la historia, que es un marinero analfabeto que que conoce a una mujer de la alta sociedad. En la novela es inglesa, pero en la película es napolitana, y que para poder, digamos, cumplir su sueño de vivir, desposarla, ¿no? Vivir con ella y desposarla, decide que su mejor vía para escalar socialmente es convertirse en escritor, ¿no? Convertirse en un escritor, pese a que es un tipo que no ni siquiera tiene la formación completa de nivel primario, digamos. Es una película impresionante que a mí, por su impureza, por ese registro tan libre que hace de imágenes de archivo, ¿no? Sobre todo de la clase trabajadora italiana, pero leía por ahí que tiene hasta unas grabaciones de Malatesta, o sea, me ha choqueado, es una película que me ha conmovido casi al mismo nivel que First Cow, y es una película que como su director se habla de la pobreza, pero en unos términos tan dignos, pero no miserabilistas, ¿no? Que revela, digamos, sus miserias, pero también sus contradicciones, ¿no? Y eso es a mí algo que me hace hace tiempo que una película que pudiera acercarse a la pobreza en el sentido de que lo solía hacerlo el neorrealismo italiano, con una inteligencia y una audacia así, formal, sobre todo, que me ha sorprendido y me ha conmovido. Es una película que recomendaría a todos que vean, creo que ya se la pueden encontrar en los submundos piratas y que vale la pena verla. Bueno, yo no la he visto, pero yo soy un fan de Jack London. Eh, y además no hay que olvidarse que Jack London es uno de los grandes pioneros de una de las actividades periodísticas más
que más se quieren imitar, pero es más difícil de imitar, que es el periodismo de inmersión, ¿no? Y justamente uno de sus trabajos como periodista de inmersión era justamente eh, hacer inmersión en indigentes, ¿no? Digamos, en comunidades de indigentes y poder retratar eso, ¿no? Y bueno, Jack London yo creo que es uno de los escritores que más se han llevado al cine de manera más injusta. Y una de sus obras favoritas, que para mí es el Llamado de la Selva, eh, ya saben lo que Tom Hanks y sus compinches hicieron con esa enorme novela, ¿no? Bueno, pero sí, yo no la he visto, lo siento. Eh, sí, bueno, y le comentaba a Andrés antes de la transmisión, Santi, que bueno, yo pude verla ayer recién, ¿no? Igual interesado por la sugerencia que hiciste. A momentos me sentí un poco descolocado con la época, o sea, es decir, con el periodo del siglo XX que está tratando, ¿no? Claro, obviamente me sorprendió los imágenes de archivo, además en el montaje súper interesante, o sea, bien articulados, pero había elementos que parecían de principios del siglo XX, otros que de mediados, no sé, hay como que una libertad ahí, igual en la ambientación, en el diseño de producción, que no es gratuita, obviamente no es casual, sino que tiene que ver con todo el discurso de la película, ¿no? Que el macro discurso que habla del siglo XX, ¿no? Buenísimo. La Sí, última, esta película, un libro. Ahora sí, sí. Dale, Santi. Dale, no, yo sé que sigan no, no, antes de que nos pasemos. y bueno, que ya lo hemos hecho un poco, pero bueno, la última peli es quizás una de las más vistas de las que hemos hablado ahora, pero yo la he incluido por empecinamiento. No, y porque creo que es una gran obra, que es The Five Bloods, que es las cinco sangres, digamos, los cinco sangres en todo caso, que es la última peli de Spike Lee que se estrenó en Netflix y que es evidentemente una de las películas más sonadas, sobre todo a partir de que Spike Lee haya vuelto a ganarse la gracia de la industria y de la crítica con Infiltrado en el Clan. A mí, si me lo preguntan, cada año que Spike Lee presente una peli, yo siempre lo voy a incluir entre mis favoritos, no solamente porque es un director al que admiro muchísimo, sino porque me parece que hay una responsabilidad ética en su discurso, ¿no? O sea, obviamente es un tipo que constantemente está denunciando el racismo de los afroamericanos, pero creo que eso puede ser extrapolable digamos, en el racismo que vivimos cotidianamente en todos los países del mundo, digamos, ¿no? Para mí, la obra completa de Spike Lee es casi como leer a Franz Fanon, ¿no? O sea, y creo que Five Bloods cumple un poco la función de Fanon, o cumple la función de otra película que a mí me parecía extraordinaria, que era Sorry to Bother You, de Boots Riley, ¿no? Del 2018, que son estas películas que de manera muy lúdica, muy humorística, muy aguda, denuncian todas estas estructuras y estas tecnologías del poder y justamente del racismo, ¿no? En este caso. La película parece ser una comedia negra en la que eh, una serie de excombatientes vuelven a Vietnam en principio para recuperar una suerte de tesoro y el cadáver de su líder, que está interpretado por Chadwick Boseman, ¿no? El recordado Pantera Negra, y que además se acaba de estrenar una película que también está bien, que se llama Ma Rainey's Blues, ¿no? Que perdón, Ma Rainey's Black Bottom, que es su última interpretación, que es una puesta en escena de una obra de teatro que vale la pena ver también. Eh, y que tiene un casting maravilloso, ¿no? Yo principalmente quiero recordar, por un lado, del Roy Lindo, que es este actor fetiche de Spike Lee, pero que también muchos lo deben recordar por su papel en Santa Sangre, como el líder de la pandilla afroamericana, pero también dos actores que a mí me gustan muchísimo, que es Isaiah Whitlock Jr. y Clark Peters, dos estrellas de The Wire, ¿no? Que sostienen a la película de manera extraordinaria también. La película parece una suerte del tesoro de la Sierra Madre por momentos, ¿no? O sea, esta cuestión en la que la codicia puede hacer que traicionemos a nuestros
pues, hermanos de sangre, digamos, pero por otro lado es una enorme denuncia a cómo los Estados Unidos utilizaron a los afroamericanos como una suerte de carne de cañón y además obligaron a combatir a quienes al fin y al cabo eran reprimidos, ¿no? Y de hecho eso nos lo va recordando esta suerte de coro griego que le gusta utilizar Spike Lee, que en este caso es Hanoi Hannah, ¿no? Este personaje real de propaganda de guerra que transmitía para que los soldados puedan escucharla y se rebelen en contra del ejército gringo, que está interpretado por Veronica Ngo, pero que también a mí me recuerda mucho a otro personaje que también funciona como coro griego en quizás la gran obra maestra de Spike Lee, que es Do the Right Thing, que era interpretado por Samuel L. Jackson, quizás su primer gran papel, haciendo de Mr. Love Daddy, ¿no? Bien, pero la película también reflexiona sobre la amistad, que es uno de los temas de los que hablábamos, reflexiona sobre la memoria, que es algo que también es importante en las pelis que hemos visto, porque cuando se hacen los flashbacks no se buscan actores jóvenes, no se los rejuvenece al estilo Irishman, sino son los mismos actores que interpretan a sus papeles de jóvenes, tratando un poco de recrear cómo puede funcionar la memoria, ¿no es cierto?, nuestro recuerdo. A mí la película me parece que tiene este tono de comedia negra que funciona muy bien y que luego se convierte en casi una ópera, ¿no? En una absurda, pero ópera al fin, con un nivel de intensidad y de emotividad enorme. Yo soy, como ya lo he dicho en algún otro programa, un mega fan de Spike Lee y creo que esta película es una película a la que hay que revisar, no solamente porque nos dice mucho de lo que es el racismo y la exclusión a los afroamericanos en los Estados Unidos, sino lo que nos dice de nuestra realidad cotidiana y de lo que vivimos todos los días, ¿no? Sí, bueno, a mí igual una película que me ha gustado, es una película que está en Netflix y que de hecho, más que hablar mal de negros, más bien como que dignifica mucho más las apuestas. Es una película que igual es la posterior, digamos, a la consagración industrial de Spike Lee, que era Black Klansman, que tiene cosas en común con esta, por ejemplo, hasta igual esta idea bastante libre y arbitraria de Spike Lee de meter imágenes de archivo bastante actuales en realidad, que es algo a mí que me gusta mucho. Es un tipo que no se guarda, digamos, las resonancias actuales de su cine, digamos. Y además un tipo que siempre ha hablado del racismo pues, desde la complejidad que exige, ¿no? Sin victimizar en ningún momento a los negros, digamos, es completamente, ¿no? El personaje del Delroy Lindo precisamente habla de la complejidad de los afroamericanos, ¿no? Afroamericanos que efectivamente tiene una conciencia de un racismo, pero a la vez también, por ejemplo, fanático, yo me acuerdo de Trump, ¿no? Me gusta además el sentido lúdico que le puede dar Spike a un tema que siempre ha caído en la solemnidad, como es la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, mucho del cine sobre Vietnam es excesivamente solemne, digamos, excesivamente monumental, y Spike como que se ríe de eso también, ¿no? O sea, las escenas, sobre todo más violentas, son de una irreverencia que a mí que yo celebro, sobre todo a la hora de revisitar el pasado. En algún momento creo que hablábamos incluso que tiene un gesto un poco similar que tiene ratos Tarantino con estas películas revisionistas del pasado, ¿no? O sea, que no se guarda, digamos, el humor, digamos, y la irreverencia para mirar el pasado que es el pasado de su nación, y es que es algo que le interesa mucho, ¿no? Es una gran película. Yo estoy, de hecho, muy curioso de ver la nueva película que ya se ha estrenado de Spike Lee, que es una de musicales de American Utopia, ¿no? Del David Byrne, ¿no? Del ex líder de los Talking Heads, que es igual, es una maravilla, y es una buena noticia también que el Spike Lee está en un ritmo, digamos, de producción y realización tan vertiginoso y fértil que es algo que deberíamos celebrar todos los cinéfilos. Sí, bueno, en una crítica que escribió en La Ramona, nuestro amigo Sergio de la Cerda le hacía un guiño a Apocalypse Now, ¿no? Yo creo que son pocas las películas que han asumido que la guerra solamente puede ser entendida como algo, que es el absurdo. Y justamente Apocalypse Now lo hace cuando sus soldados están haciendo, no sé, surf o esquiando en Hanoi. Eh, Acá un poco es lo mismo, ¿no? Como tú decías. Y no, y Spike Lee es un tipo súper fértil. Nunca paró de trabajar, pero siempre ha estado como muy excluido de la industria. Y yo me pongo feliz porque
digamos, aunque Netflix muchas veces nos quiera vender gato por liebre, si le dan el micrófono a él, que nos vendan lo que quieran aparte, digamos, ¿no? Normalmente. Buenísimo. Bien. Bueno, este ha sido nuestro programa más largo. Claro, obviamente, igual el programa, el último programa con nuestra lista tenía que ser así. Y nada, bueno, agradecer igual a Lucho Romero, ¿no? Que igual nos comenta sobre First Cow. Y también nos menciona su película favorita de Hater, que está en Netflix. Y bueno, JP Ávila, ¿no? Igual nos comentó ya antes de la transmisión en la página esta película de Yo no estoy aquí, ¿no? Digamos, hablando un poco del cine latino, que también en algún momento hemos querido dedicarle una parte del programa, ¿no? Sí, una muy linda peli, ¿no? Una ópera prima a la que habíamos hecho referencia justamente cuando hablábamos de Vaquero del Mediodía, ¿no? O sea, porque es una película que transcurre en Monterrey y transcurre en justamente los territorios que yo creo que los mis reyes de Monterrey no quieren mostrar, ¿no? Y habla de esta subcultura de los cholombianos, ¿no? O colombias, que es una subcultura que muchos quieren decir que no ha existido, pero que se han hecho hasta muestras en museos mostrando su moda y qué sé yo, y hablan justamente de la cumbia reducida, ¿no? De toda esta, que es muy compleja, y la película es muy linda, a mí me gusta muchísimo, tú la has visto también, Santi, ¿no? Sí, sí, sí. Y es igual es una de las mejores sorpresas, digamos, del cine latino de este año, ¿no? O sea, no nos ha dado chance para incluir mucho más de cine latino, pero es una de las películas. De hecho, dedicamos hace algunas semanas, me acuerdo, en la reunión hicimos una revisión de películas latinas que valía la pena ver y que además otra vez está en Netflix, ¿no? O sea, como para, digamos, también tratar de alumbrar ciertas cosas que están en Netflix, ¿no? Que no necesariamente son populares, pero que vale la pena ver, ¿no? O sea, que probablemente es el año que Netflix se ha apropiado, digamos, de nuestra cinefilia y bueno, habrá que ver qué pasa en 2021. Bueno, y Hater, la recomendación de Lucho Romero, yo no la he visto, pero tú la has visto, Santi. De la Teo me la andan recomendando igual, es una película polaca, ¿no? Que habla mucho de, las, de los hábitos actuales en las redes, ¿no? Tengo pendiente verla, ¿no? Tengo pendiente ver un par de películas polacas, otra es una que se llama Corpus Christi, que me la han recomendado y que espero hacerlo, ¿no? No me las que no solo de las que no nos han gustado, sino también de las que no hemos visto. Entonces, es una buena manera para recordar qué películas deberíamos ver, ¿no? Por lo que hay que agradecer también a los que nos están sugiriendo estos títulos. Súper. Buenísimo, sí. La temporada se nos ha hecho a la vez larga y corta, ¿no? No pensábamos que iba a durar tantos programas y que los programas iban a ser tan largos. Y por otro lado, han quedado muchas cosas digamos, que quedan pendientes charlar, digamos, ¿no? Mm. Sí. Sí, bueno, sí, igual aprovechar de agradecer a todas las personas que nos han seguido en estos 26 programas, ¿no? Y por ejemplo Isabel Navia también nos habla de Bacurau, ¿no? Que le ha gustado mucho, y Corpus Christi también que nos recomienda. Esa junta con la de Heiders y anotados para que podamos revisarlas. Y nada, nuevamente como les decía, agradecerles a todas las personas que nos han ido siguiendo. Todos estos meses, ¿no? Hemos empezado con una idea que surgió justamente a partir del confinamiento y hemos continuado pues felices de poder hablar de cine nuevamente. Entonces, nada, no sé, Andrés, Santiago, algunas palabras de despedida por ahora, digamos, para cerrar este año y luego pues ya reencontrarnos el siguiente. Bueno, yo supongo que el 2020 nos ha permitido poder ver más cine que el que normalmente vemos, aunque en el caso nuestro no tanto, porque yo creo que hemos visto el cine nomás que siempre vemos, pero por lo menos hemos podido pensar y charlar más, ¿no? Y ya veremos cómo nos trata el 2021 para ver si retomamos esto o no. Más bien,
si quienes nos están mirando pueden manifestarse y decir si quieren que sigamos o esto ya ha llegado a su tope, porque nuestra anterior temporada como que era de hace 4 años y no la hemos retomado, estaría bueno. Igual para mí siempre ha sido, o sea, yo siempre he dicho, plagiando a mi buen amigo Gustavo Soto, que si hay algo más lindo que ver películas es hablar de películas, y siempre para mí es un placer encontrarlos. Agradecerles por habernos dedicado el tiempo, los visionados y las charlas. De todas formas, ya nos vamos a seguir encontrando, ¿no? Tú, Santi, creo que en medio de tus responsabilidades periodísticas, esto se te ha hecho como más apretado, ¿no? Sí, sí, pero igual como súper liberador, ¿no? Porque o sea, es un año súper complicado para todos, digamos, sobre todo por el tema laboral, ¿no? En que todo se va a estar incierto y nuevo a la vez. Y como tener como un refugio siempre digamos, permanente ahí y que no falla nunca el cine, pero también la amistad es algo importante. Yo creo que de alguna manera, tal vez medio subconscientemente, el cine y la amistad, que para nosotros son dos cosas que están muy asociadas, han estado en esta selección de películas y es finalmente lo que nos ha hecho sobrevivir al confinamiento en circunstancias tan extrañas, ¿no? O sea, el cine y la amistad, que son dos formas de reunirnos, dos formas de vivir, digamos, también ha sido la excusa para seguramente si seguimos sea la excusa para seguir encontrándonos, ¿no? Para seguir hablando, para seguir, digamos, forjando nuestra amistad, que en muchos sentidos está como sembrada de películas, ¿no? Y eso, digamos, es sí, realmente una forma de sobrevivir también a eso. Y se viene, creo, aparentemente más confinamiento, o sea que seguramente vamos a seguir viendo y hablando de películas y como alimentando nuestras amistades y lazos del cine. Me Buenísimo. pare- Bien, sí, igual un placer, como siempre, hablar de cine, ¿no? Y agradecerles, Andrés, Santiago, por bueno, todos estos programas en los que hemos podido, eh, como dice Santiago, igual hacer frente a esta situación con lo que más nos gusta y que es una forma de encuentro entre, y amistad entre todos, ¿no? Bueno, nuevamente gracias a todos y bueno, nos encontramos algún momento, eh, justamente con esto que nos gusta mucho, que es el cine, ¿no? Gracias a todos, nos vemos. Saludos. Gracias.